Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es Abrazo Ecuador, estamos nuevamente con ustedes y esta vez esta entrevista especial que tenemos con la asambleísta Esther Cuesta para conversar de los temas migratorios, de la vulneración de derechos que se vienen haciendo a nuestros hermanos migrantes. También nos acompaña Gema Coque, que estará con nosotros en preguntas y pues vamos a darle la bienvenida. Hola, Gema. Hola, Richard. Es un gusto estar Gracias, Gema, por estar. Así es, saludos a todos los que están enlazados con nosotros en Hechos Ecuador. El canal que dice la verdad. El canal que dice la verdad. Gracias, Gema. Vamos a entrar directo con nuestra asambleísta. Asambleísta, un abrazo. Gracias por estar. Bienvenida. Un abrazo, Richard, para ti, para Gema, para todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Muy buenos días, buenas tardes. Buenas noches en Ecuador. Buenas noches, si están en la otra parte del mundo. Obviamente, por eso. Asambleísta, hay cosas terribles que pasan en el país. Bueno, ya es conocido por todo lo que está pasando, lo que dice el periodista de Bonsai, ¿no? Porque parece Tarzán de Mateo, Zacatecas y todas esas cosas. Es terrible cómo están vulnerando los derechos de los migrantes y están vulnerando precisamente con ese tema que hoy lo vamos a tratar porque no lo está tratando casi que en ningún medio, es el tema de los servicios legales de los recursos legales que fueron suspendidos esta vez. Explíquenos un poco cómo está esta situación. Le escucho con un eco, Richard, pero de lo que entendí es sobre la afectación de los ecuatorianos en el exterior que están siendo vulnerados durante el gobierno de Lazo, que es lo que nosotros los migrantes vemos es un Moreno 2.0, ¿no? Un gobierno de Moreno que está continuando, intensificando la vulneración de derechos de los ecuatorianos en el exterior. Y también algo que es sumamente grave, Richard, que tenemos una nueva ola migratoria en el Ecuador. Nuevamente, el causante del feriado bancario en el 99, en el 2000, que causó esta masiva migración de los ecuatorianos al exterior, hoy tenemos este déjà vu y lo volvemos a vivir los ecuatorianos que estamos migrando nuevamente en masa, de manera masiva, arriesgando nuestras vidas, cruzando la frontera, el corredor de Centroamérica, la frontera de México, Estados Unidos, y también que están siendo deportados nuestros compatriotas, deportados, aprehendidos, detenidos en la frontera con Estados Unidos. 7 de cada 10 ecuatorianos que viajan a México no regresan al país, se quedan tratando de cruzar la frontera. ¿Por qué? Porque nuevamente perdimos la esperanza en nuestro país. Perdimos la esperanza de poder trabajar, tener un empleo digno y ahora peor con ese proyecto de ley que es un regreso a la esclavitud. Bueno, 1800 también, ¿no? 1800, eso antes de tantos derechos laborales que hemos alcanzado los trabajadores. Las familias están desesperadas por migrar, inclusive poniendo en riesgo, en peligro, la vida de sus propios hijos, ¿no? Sabemos que cerca de 3.000 niños ecuatorianos han sido detenidos en la frontera de México, Estados Unidos, sin poder ingresar, viajando no acompañados, lo que significa una mayor vulneración de nuestros derechos. Eso es sumamente, sumamente preocupante para nosotros. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Nada. Lo que nos está dando es una ley paquetazo en cuanto a derechos laborales, que lo que va a hacer es más precarizar el trabajo, que no significa que va a haber más ocupación, porque también en la esclavitud había ocupación plena, pero ¿en qué condiciones? Y los patrones y los amos también les daban casa y les daban comida a los esclavos. Entonces, lo que vemos es un proyecto de ley sumamente preocupante en una condición de grave crisis económica, donde lo que tenemos que hacer es generar empleo digno a la gente para que no migre de manera tan riesgosa como lo está sucediendo actualmente. Sin duda alguna. Ahora, ¿qué se está haciendo por aquello? Porque yo creo que Gema tiene ese tema con las mujeres, pero antes yo quisiera saber cómo está el asunto de lo que está haciendo el señor Lazo, suspendiendo derechos que hoy más que nunca se los necesita, asambleísta. Efectivamente, aparte de esta nueva ola migratoria que pone en riesgo la vida de la gente, que hay personas ecuatorianas desaparecidas que intentan cruzar las fronteras, madres
que están con sus hijos cruzando las fronteras y mueren en el camino y al gobierno no le importa. Por otro lado, tenemos en Europa, en España, una situación gravísima. Desde el 2012, Richard y compatriotas, desde el 2012 hasta el 2017, el gobierno liderado por el presidente Rafael Correa Delgado implementó el servicio de asesoría jurídica, hipotecaria y psicológica gratuita a miles de ecuatorianos afectados por las hipotecas. Ustedes recordarán que en el 2008 hubo esta gran crisis financiera hipotecaria en España que afectó a millones de españoles, pero también, como tú sabes, teníamos 500.000 de ecuatorianos en España. Obviamente, esto afectó también a la población ecuatoriana. Y lo que sabemos es que afectó a cerca de 22.000 familias ecuatorianas en España. Con esta asistencia hipotecaria, esta asistencia jurídica, de acompañamiento, psicológica, porque no es solamente un tema económico, es un tema que afecta a la familia. El gobierno ecuatoriano dio esta asistencia para de manera digna defender los derechos de nuestros compatriotas afectados por las hipotecas y atendimos a cerca de 16.000 familias ecuatorianas. Eso significa que cerca del 78% de las familias afectadas por las hipotecas en España, ecuatorianas, fueron asistidas por el gobierno ecuatoriano. ¿Y qué es lo que pasaba? Nosotros teníamos un pool de abogados que no solamente asesoraban, pero acompañaban a los ecuatorianos para ir al banco, para que la banca, digamos, usurera, sepa que había un Estado que acompañaba a los ecuatorianos para negociar, para hablar sobre sus hipotecas. Y debo decir que tuvimos miles de logros, entre ellos pudimos reestructurar las deudas, Sí, adelante. Pudimos paralizar los desahucios, pudimos obtener sentencias favorables en tribunales españoles y también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pudimos obtener daciones en pago, una serie de logros. ¿Para qué? Para que el ecuatoriano que vive en España pueda tener el derecho a la vivienda, porque aquí no se trata solamente de un tema mercantil, un tema comercial, sino el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda que tienen todos los seres humanos. Entonces, el gobierno ecuatoriano implementó este servicio. Durante el gobierno de Moreno lo desmantelaron poco a poco, reduciendo el personal, reduciendo el monto del servicio. Los consulados daban solamente asesoría virtual. Si bien es cierto que la virtualidad puede ayudarnos en ciertas circunstancias, no puede reemplazar la asistencia y el acompañamiento personal de abogados frente a la banca. Entonces, el gobierno de Moreno lo fue desmantelando poco a poco. ¿Y qué es lo que vino a hacer Lasso en su visión banquera? De solamente beneficiar no solamente la banca ecuatoriana, que es gran parte de él, sino la banca también internacional, la banca española. ¿Qué es lo que hizo? Cortó, eliminó, canceló este servicio de asesoría jurídica, hipotecaria y psicológica gratuita a los ecuatorianos en España. Ustedes se imaginarán, Richard y Gemma, que en una crisis como la que hemos tenido, una crisis de pandemia, donde se han reducido nuestros ingresos, donde se han reducido las horas laborales, donde alguien se enfermó en nuestra familia y tuvimos que mandar dinero porque tenían que estar en una terapia intensiva y no habían hospitales públicos ni privados, donde había que encontrar medicinas en el mercado negro en Ecuador, donde habían muertos en las veredas y nadie los recogía. Todo esto pasamos también nosotros los migrantes porque lo que le pasa a nuestras familias en Ecuador lo vivimos nosotros. En toda esta crisis, lo que tenía que hacer el gobierno y lo que ha recomendado la CEPAL y Naciones Unidas, incluso el Banco Mundial, es de ayudar a las familias a mantener sus ingresos, a que mantengan su vivienda, a que puedan mantener a sus hijos. El gobierno ecuatoriano nuevamente nos da la espalda a nosotros los migrantes después de que hemos aportado con millones, miles de millones de dólares con nuestras remesas remitidas a nuestras familias. Quiero recordar aquí que solamente en el 2020, en plena crisis de pandemia, los migrantes remitimos en remesas más de 3.300 millones de dólares, que incluso fue mayor el porcentaje en el 2020 que en el 2019 por 3.49%. Es decir, en plena crisis, los migrantes dimos más dinero al Ecuador, a nuestras familias, y cómo nos compensa el gobierno simplemente
desprotegiendo nuestros derechos en el exterior. Y volvemos a ese Ecuador que desprotegía a nosotros los migrantes. Ahora, el tema está en qué hay que hacer para ya comenzar a parar eso, abogada, porque si no se para, el neoliberalismo va a seguir y va a seguir restando derechos. Yo creo que como que ya es cosa desde el poder popular. Miren, los migrantes, y esto para los ecuatorianos y ecuatorianas y los amigos que se pegan y que no saben, los migrantes son el sostén de los y las ecuatorianas. Las remesas, los recursos que envían a Ecuador son ingentes, es decir, son inmensos, para que se lo pueda entender mejor. De tal manera de que, asambleísta, yo creo que hay que comenzar a trabajar desde el poder popular en la creación de alguna manera para frenar al neoliberalismo que está restando estos derechos. ¿Ha habido planteamientos en ese sentido, Esther? Efectivamente, Richard, solo una aclaración. Yo no soy abogada, yo tengo otro título universitario. Gracias a Dios no soy abogada. Perdón. Pero en cuanto a su pregunta, que es una pregunta sumamente seria, que nos tenemos que poner las clases populares, la clase trabajadora, esa clase media que se cree clase media, esa clase que mejoró sus ingresos, su estilo de vida, pudo comprarse su carrito, arreglar su casa durante el gobierno del presidente Rafael Correa, que si bien es cierto, fue por sus propios méritos, fue también porque hubo una política pública que permitió mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que hacer memoria y tomar una conciencia y recordar cuándo estábamos mejor. Si estábamos mejor durante el gobierno del presidente Rafael Correa, aunque me haya caído bien o me haya caído mal, porque la gente a veces se lo toma personal. Aquí no se trata de personalismos, aquí se trata de cómo estaba mi refrigeradora, cómo alimentaba a mis hijos, cómo podía comprarle zapatos a mis hijos cuando ya los zapatos no les quedan, cuando mis hijos tenían vacunas en los centros de salud. Hoy, mientras estamos hablando, no hay vacunas en todo el país para niños de 1 año y hasta 2 años en el Ecuador, lo que significa que van a volver enfermedades que considerábamos erradicadas en el país. Entonces, hay que tomar esta conciencia de la mayoría de los ecuatorianos, que somos el 99% de los ecuatorianos. La gente que tiene pues grandes empresas y paraísos fiscales en el exterior, ese es el 1% de la población ecuatoriana. Entonces yo sí creo que debemos entrar en esta autorreflexión con nuestras familias, y programas como Hechos Ecuador, Richard, permiten a la ciudadanía tener mayor conocimiento de lo que está pasando en el país, porque esa prensa mercantil, esa prensa dominante no nos va a decir cómo están las cosas en el Ecuador y cuáles son las políticas que están afectando el bolsillo de la gente, la refrigeradora de la gente y el poder mantener a mis hijos y tener esperanza que puedo llevar una vida digna en el Ecuador, para que nunca más podamos tener una migración tan trágica como la que estamos volviendo a tener en esta nueva ola migratoria, Richard. Más de 45,000 ecuatorianos han sido detenidos por la Agencia Fronteriza de Estados Unidos, detenidos, aprehendidos, deportados por cruzar la frontera de manera irregular. Las condiciones son extremadamente precarias, hay una vulneración de nuestros derechos, que nunca más niños tengan que suicidarse porque sus padres tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Increíble. Ahora, mira, tengo una ficha técnica que me pasaron donde se dice que estudios levantados por la Embajada del Ecuador y la Universidad de Comillas en el año 2015 dan cuenta de 22,000 familias ecuatorianas afectadas por el problema hipotecario. El servicio de asesoría jurídica hipotecaria gratuita implementada por la Embajada de Ecuador en España atendió 16,000 familias ecuatorianas desde el año 2012 hasta el año 2017. Esto certifica que se pudo ayudar a mucha gente, Esther, y que se debe de retomar aquello. No sé de qué manera, si es que, no sé, el poder popular, como yo te decía hace un momento, debe de ya comenzar, porque no podemos dejarlos solos a ustedes. Mira, Esther, el problema es que ya los elegimos asambleístas y el asambleísta tiene todo el peso bajo su hombro y su responsabilidad, sí es cierto, pero también el poder popular, o sea, quienes los elegimos a ustedes, debemos de estar al lado de ustedes, impulsándolos, ayudándolos, no dejándolos solos, porque cuando los dejamos solos es difícil.
conozco de 5 o 6 asambleístas que me dicen, Richard, qué decepción, trato de llegar a una comunidad. Me dice, pero usted es nuestro asambleísta, usted es el que tiene que hacer. No, yo creo que es la ciudadanía y el asambleísta que tienen que seguir tomados de la mano para ejecutar lo que se necesita. ¿Han implementado algún plan para comenzar ya a reactivarse de esa manera con la ciudadanía? Bueno, Richard, nosotros realizamos, todos nuestros compañeros asambleístas realizamos reuniones territoriales, reuniones virtuales, precisamente para transmitir a la ciudadanía, porque tú sabes que hay en todo este neoliberalismo lo que hay es una desinformación, ¿no? Una desinformación. Entonces la ciudadanía no sabe qué es lo que está pasando y obviamente te maquillan todo, pero lo importante es mantener el contacto con nuestra ciudadanía, que sepan lo que estamos haciendo y que también la gente comprenda cuál es el rol de un asambleísta. El rol del asambleísta son básicamente 2, legislar y fiscalizar. Es decir, legislar, hacer leyes. Cuando llega una ley maltrecha, una ley inconstitucional, como esa ley que ha llegado del señor Lasso, que quiere reformar 31 normas, lo cual es inconstitucional porque la Constitución es clara, que se hacen leyes en una sola materia. Yo no puedo hacer una ley para hablar de zanahorias, para hablar de picudo y para hablar de cangrejos y para hablar de ganado. O sea, no se puede. O sea, tiene que hacer una ley por materia. Si hay una ley de movilidad humana, de movilidad humana. Una ley sobre discriminación contra la mujer, una ley. Entonces, esta ley primero es inconstitucional y hay un retroceso enorme, abismal de derechos laborales. Derechos que hemos obtenido los trabajadores de años, de décadas, de luchas, de sindicatos y de trabajadores. Entonces, aquí la ciudadanía tenemos también que tener esa voluntad de buscar información, ¿no? A veces... Conciencia ciudadana. Una conciencia ciudadana y el deseo de conocer qué es lo que está pasando. No solamente comer el cuento de lo que me dice la televisión en X o Z canal. Entonces, yo creo que tenemos como ciudadanos la obligación de informarnos qué es lo que está pasando, saber que nosotros como asambleístas, nuestra primera función es legislar y la otra fiscalizar, es decir, fiscalizar el poder político, el poder ejecutivo, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo? Nosotros, les voy a dar un ejemplo. El tema de las vacunas de niños. Yo estoy en la Comisión de la Niñez. Pedí la convocatoria de la ministra de Salud a la Comisión de la Niñez. Nuestra compañera presidenta Pierina solicitó la comparecencia a la ministra de Salud. ¿Y qué hizo la ministra de Salud? Mandó un delegado con el cuento de que su agenda estaba ocupada. O sea, una ministra de Salud que no considera un tema importante, las vacunas de niños de 1 y 2 años, cuando la Constitución establece el interés superior de los niños, que los derechos de los niños están por encima, Richard, de tus derechos, de los derechos de Gema y de mis derechos. Los derechos de los niños están por encima de todos los derechos de las demás personas. Y esta ministra nos viene a decir que está muy ocupada y que no tiene tiempo para hablar de los derechos de los niños. Entonces manda a delegados de segundo y tercer rango que, sin ofenderlos, obviamente no tienen la titularidad del ministerio a su cargo, obviamente no pueden tomar decisiones ni pueden llegar a ningún compromiso con la Asamblea Nacional. Ese es el tipo de gobierno que tenemos. Sin poder de decisión. Quiero darle paso a Gema Coque para luego retomar algún tema del presupuesto que no quiero que se me quede en blanco. Adelante. Muy buenas noches, asambleístas. Es un gusto estar con usted. De verdad, mi profunda admiración hacia lo explicado. De verdad que es muy entendible. El pueblo ecuatoriano lo discierne y lo toma. Y bueno, sí, en sí, eso era lo que quería decirle. Y también quería plantearle una pregunta con respecto a la mujer. La mujer en la asamblea y la protección migratoria. Hoy que hay un índice alto en el país, ¿usted qué opina sobre eso? Bueno, la posición de la mujer en la asamblea, tenemos menos asambleístas ahora, hay una reducción del número de asambleístas mujeres, pero algo más dramático todavía es que tenemos menos mujeres en posiciones de toma de decisiones en la Asamblea Nacional. Solamente hay 3 mujeres presidentas de comisiones, sí que tenemos una presidenta de la Asamblea Nacional, pero es en las comisiones donde se toman las decisiones de fiscalización, de los informes para los proyectos de ley,
Entonces, y el presidente de comisión es el que decide la agenda de la comisión. Entonces, el tener mujeres, que me parece que es un 34% de toda la asamblea, que somos mujeres, es un número igual menor en comparación, por ejemplo, con otros países como Bolivia, como Costa Rica, Uruguay, Argentina. No estamos en posiciones de toma de decisiones. Y otro problema que tenemos en la Asamblea es que el hecho que hayan más mujeres en la Asamblea Nacional no quiere decir que vamos a hacer leyes con un mayor enfoque de género. No quiere decir que vamos a tener leyes que permitan reducir las brechas sociales, las desigualdades entre las mujeres y los hombres en términos económicos, sociales, laborales, culturales, políticos, etcétera. Porque el hecho de ser mujer no quiere decir que yo tenga una conciencia con enfoque de género. Entonces, ese también yo creo que es uno de los retos, uno de los desafíos que tenemos en la Asamblea Nacional, de que haya una mayor formación a las asambleístas y a los asambleístas, que también tienen que saber cuáles son las desigualdades que vivimos entre mujeres y hombres, entre niñas y niños, en cuanto a la falta de acceso a derechos, a servicios, etcétera. Sí necesitamos una mayor formación, capacitación a los legisladores en estos temas. En cuanto a la ola migratoria, es sumamente preocupante porque nosotros ya vivimos en el Ecuador, en el 99, en el 2000, hasta el 2004 sobre todo, una masiva ola migratoria donde España se convirtió en el primer destino migratorio de los ecuatorianos, precisamente porque no se requería visa. Nosotros ya vivimos eso, esa separación de nuestras familias, madres que migraban solas dejando a sus hijos en el Ecuador con un familiar, viviendo una maternidad transnacional, que nunca abandonaron a sus hijos, solamente que tuvieron que acomodar su maternidad a la distancia de manera virtual muchas veces. Para nosotros los ecuatorianos migrantes es un tema muy doloroso, que nuevamente los ecuatorianos tengamos que vivir una nueva ola migratoria. ¿Qué significa eso? Que no hemos aprendido nada, que de esta ola migratoria en el 99, en el 2000, con el feriado bancario, ese artífice, ese señor Lasso, que fue parte del gobierno de Maguad, hoy es presidente del Ecuador y está con mayor poder para implementar medidas neoliberales, medidas que significan un retroceso en nuestros derechos, unas medidas que significan para que podamos entender que al final se traducen en un empobrecimiento de nuestras vidas, en una reducción de la calidad de vida, empeorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Eso significa el gobierno que tenemos el día de hoy, ¿no? Empeorar nuestra calidad de vida, deteriorar los servicios públicos, privatizar lo público, retroceder en nuestros derechos. Entonces, toda esta situación lo que conlleva a la gente es a tomar una decisión muy dura, Gemma. Yo soy migrante, no me lo contaron. No hay nada más difícil que tomar una decisión de migrar. Y cuando tú migras a un país en una condición tan desigual, porque no es como dice ese señor bachiller en Nueva York, que la migración es integración. Para el que no entiende la realidad del país y las condiciones de desigualdad, de exclusión, de discriminación, de marginalidad en las cuales migran nuestros compatriotas, de manera irregular, Estados Unidos es una persona que no entiende qué significa la migración. Entonces, no podemos equiparar la migración con integración en las condiciones tan desiguales, tan asimétricas en que migran nuestros compatriotas. Entonces, es muy dolorosa y ojalá que esto también sea una mayor toma de conciencia para nuestros ciudadanos del tipo de gobierno que tenemos y que nos ayude a pensar también en el futuro. Las elecciones que vengan para las alcaldías, para los gobiernos seccionales, cuál es el tipo de alcalde que quiero, cuál es el tipo de prefecto que quiero. Y también para pensar de aquí a unos 4 años, cuál es el Ecuador que yo quiero, el Ecuador que migre mi hijo, que mis nietos se queden solos nuevamente cuidándolos cuando ya lo vivimos hace unos 22 años aproximadamente. Eso es lo doloroso y eso es lo que los ecuatorianos necesitamos entender. No podemos permitir una nueva ola migratoria en condiciones mucho más precarias, donde está en riesgo la dignidad de nuestros compatriotas y la vida misma de nuestros compatriotas.
Asambleísta, ¿los jóvenes migrantes están siendo beneficiados con becas? No, absolutamente no. Las becas fue, digamos, uno de los grandes logros del gobierno del presidente Rafael Correa, del cual me siento tan orgullosa de haber sido parte. Por primera vez en la historia se invirtió tanto en becas, tanto en educación, como en toda la historia del Ecuador nunca se había invertido tanto. Y por primera vez ecuatorianos dentro y fuera de la patria, porque la ley de educación superior es clara, en ese sentido no hay discriminación, pudimos acceder a becas. En el gobierno de Moreno eso también se fue desmantelando poco a poco. Ustedes se acordarán cómo no les pagaban a los becarios en el exterior, ¿se acuerdan? Y también a los becarios dentro del país por meses. No les pagaban en plena crisis de pandemia, los jóvenes becarios no tenían cómo solventar sus gastos y tenían pues que vender empanadas, vender su ropa, su ventilador, su microondas, su televisor para poder mantenerse. Eso fue durante el gobierno de Moreno, que se fue desmantelando el sistema de becas. Hoy en el gobierno de Lasso no tenemos ningún conocimiento que hayan becas, y como van las cosas, si imagínense, quieren privatizar los hidrocarburos y quieren privatizar todo digamos, el servicio eléctrico, etcétera, pues no contamos con información de becas y no creo que las haya. Así es. Gracias. Correcto, gracias, Gemi, por el tema. Qué importante las preguntas. Vamos al otro tema. Hay vulneración de derechos en ese presupuesto. Yo ayer me indignaba, asambleísta, usted que está en la Comisión de la Niñez, creo que la preside la asambleísta Correa. Pero bueno, hay una situación que me preocupó. Ayer fui a darme una tarde para ver qué pasaba con la gente de la pesca en canoa aquí en Manabí, y vi niños asambleístas, niños ya yéndose al mar, sacando el pescado, llevándolo a vender, pidiendo caridad que le regalen dos. Es una situación extremadamente grave. Antes de pasar al presupuesto, yo quiero su punto de vista de esto, porque yo creo que hay que comenzar también a trabajar en ese sentido. No puede ser que se vulneren los derechos de los niños en ese sentido, que niños estén trabajando en una situación que es peligrosa. Y hice el video y tuve muy buenos y muy malos comentarios. Por ejemplo, el señor de la panga o de la canoa me dice, no me puede filmar. Le digo, ¿por qué? ¿Qué me esconde? O sea, ¿qué me esconde? No, dices que hay los niños, pero ¿por qué los tiene? O sea, están permitiendo que niños vayan hasta las canoas donde está la pesca, y eso es extremadamente peligroso. Asambleísta. Efectivamente, el trabajo infantil, es decir, a partir de los 15 años, desde los 15 años hasta los 17 años, Richard y compatriotas, es un trabajo excepcional. Es decir, no es que es la norma, es un trabajo excepcional. ¿Para qué? Para permitir a los niños continuar sus estudios, que el trabajo no sea un impedimento para que los niños no tengan el tiempo para ir a estudiar. Eso está especificado en nuestra normativa, en el Código de Trabajo, también en el Código de la Niñez. Sin embargo, solamente para aquí darles un ejemplo, en el proyecto de ley del señor Lasso, este proyecto inconstitucional, lo que establece prácticamente, lo que da entre líneas, es que el trabajo de menores de edad, el trabajo infantil, se convierte como en la norma, ¿no? Ya no se requiere autorización. Es decir, yo tengo un hijo de 15 años, mi hijo de 15 años va a trabajar y yo como madre no me entero porque no necesita la autorización de los padres o del tutor. Entonces, esto es sumamente preocupante porque los niños tienen que ser niños. Los niños tienen el derecho a ser niños, tienen el derecho a estudiar, tienen el derecho a jugar, tienen el derecho a la recreación. No podemos sumergir a los niños en una explotación laboral como lo estamos viendo cada vez más, la mendicidad y la explotación laboral, que también acarrea la trata y el tráfico de niños, ¿no? Lo cual es extremadamente peligroso, ¿no? Con fines de explotación sexual, venta de órganos, etc. Entonces, toda esta situación de precariedad, y recordar aquí, Richard, que 1/3 de la población, 1/3, o sea, 1 de cada 3 ecuatorianos, el día de hoy vive en situación de pobreza extrema. 1 de cada 3. Entonces, ¿cómo podemos esperar que las madres que tienen 3, 4 hijos, que tienen que alimentar a esos niños,
las madres van a decir, mijito, anda a trabajar y ayúdame a conseguir comida porque tengo el otro bebé que tiene 5 años y el otro que estoy dando de lactar. Entonces, es una situación, como lo dije al inicio, donde hay una mayor precarización de nuestras vidas, donde no tenemos acceso a derechos, y el no tener acceso a servicios se traduce en no tener acceso a derechos. Si yo no tengo acceso a un servicio de salud, a un centro de salud donde hay medicinas, donde me puedo hacer un examen, donde hay el equipo y el líquido para hacerme el examen, no puedo acceder al derecho a la salud. Así de simple. Si no tengo una computadora y tengo un niño de 5 años que en el 2020 ha hecho educación virtual y solamente tengo un celular, mi hijo no va a acceder al derecho a la salud, al derecho a la educación, porque no tengo el servicio de internet, porque no tengo una computadora. Entonces, lo que vemos hoy es, en esta situación de grave crisis económica, 8 de cada 10 hogares en el Ecuador con esta crisis han reducido sus ingresos. Y lo que sabemos, y esta es una encuesta de UNICEF, esto no lo dice Esther Cuesta, que para las familias ecuatorianas el día de hoy, la crisis que vivimos es inclusive mayor que la crisis que vivimos en el feriado bancario. Por eso no nos puede sorprender esta ola migratoria que tenemos, extremadamente trágica. Y el gobierno, y tenemos que exigirle al gobierno medidas para evitar la migración, pero no por la fuerza, sino creando oportunidades, pero creando oportunidades de verdad, pues no demagógicamente, creando empleo, un empleo digno, facilitando el ingreso de las familias, creando servicios, que las familias puedan acceder a servicios básicos, y eso es lo que no está sucediendo en el Ecuador. Y es lo que no va a suceder si dejamos que el neoliberalismo fascista, neocolonialista, siga, porque es lo que está ocurriendo en este momento, Esther. Creando oportunidades, entre comillas, es igual que la ley humanitaria, que es deshumanitaria, en fin, las leyes que creó el fascista Moreno. ¿Qué va a pasar con creando oportunidades, Esther? Porque vulnera derechos de los trabajadores, es decir, hace lo que quiere. Bueno, yo espero, Richard y compatriotas, que en la Asamblea Nacional podamos depurar ese proyecto de ley. Podamos depurarlo, no sé cuánto se pueda, porque cuando el arroz tiene gorgojo es bien complicado, ¿no? Pero espero que podamos depurarla, que podamos hacer una ley que pueda responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano. No una ley que responda a las grandes élites amigas del señor Lasso, porque eso es lo que es esa ley. Esa ley crea impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, pero, digamos, en proporción, en porcentaje, la clase media, vivían por ahí esa clase florinda, es la que tiene más el golpe de impuestos que este 1% que son las grandes empresas, las grandes élites del Ecuador, que son digamos, esa élite que fue la que puso Lasso en el gobierno. O sea, de alguna manera pensaría que le está pagando los favores, ¿no? A la prensa y todo eso que lo ayudaron a llegar al gobierno, cuando seguramente nunca imaginó ser presidente del Ecuador. Yo personalmente nunca imaginé vivir un gobierno como el que vivimos actualmente. Ninguno de nosotros imaginábamos que esto iba a pasar. Porque, a propósito, yo sigo creyendo que el señor Lasso nunca ganó. Bueno, pero es un tema que lo he dejado archivado en un cajón bajo 7 llaves, porque algún momento saldrá a la luz. No hay nada oculto en esta vida, querida Esther. Para finalizar, porque sé de su tiempo y sé que es muy difícil, yo quisiera saber un poco más del tema de los hermanos que están migrando, que se quedan, que hay muertos, que no han sido deportados, que demoran. Eso duele en el alma, por eso lo dejo al final, porque hay mucha gente que tiene familiares que han viajado y que no saben absolutamente nada de ellos ya más de 3 meses desde que comenzó este neoliberalismo. La segunda etapa del señor Moreno. Moreno 2.0, así creo que le están diciendo ahora. Efectivamente. Bueno, primero mi mensaje a la ciudadanía, a los ecuatorianos, es que no creamos en esos coyotes. No creamos que porque estamos en el gobierno de Biden
nos van a permitir entrar a Estados Unidos si vamos con niños. O no creamos que si nuestros niños viajan solos, los van a dejar entrar si viajan no acompañados. Primero, no creamos en los coyoteros, no creamos en estos traficantes de seres humanos que lo único que hacen es lucrarse de la desesperación humana, como primer punto. Como segundo punto, lo que quiero decir a los ecuatorianos es que debemos exigir a este gobierno, de la manera pacífica que tenemos en nuestra Constitución, de manera pacífica, expresarnos, protestar, resistir a un gobierno que nos dé, que responda a las necesidades del pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles son las necesidades del pueblo ecuatoriano? Generar empleo digno, reactivar la economía, acceder, que la gente pueda acceder a servicios, que significa acceder a derechos, acceder a educación de calidad, acceder a salud de calidad, que los niños tengan vacunas, que los niños tengan una protección integral, que no volvamos a tener nuevamente 6 neonatos que murieron en el hospital de Nueva Loja en Sucumbíos. Eso es algo imperdonable, inaceptable en una democracia. Como decía el presidente Correa, la paz no es solamente la ausencia de guerra, la paz también es tener igualdad de condiciones, es poder tener una vida digna. Y eso es lo que buscamos los ecuatorianos, a no perder la esperanza, compatriotas. Es un momento muy duro para el país. Hemos vuelto a los años 80, a los años 90, que provocó una masiva expulsión de seres humanos. Es cuando el Ecuador expulsó a seres humanos y yo soy parte de esa expulsión. Hoy lo vivimos nuevamente en condiciones mucho más precarias, mucho más riesgosas, donde compatriotas desaparecen en el camino, donde nuestros niños mueren, desaparecen, son violados, son asesinados, porque confiamos en estas personas que lo único que hacen es lucrarse, estos coyoteros. Así que a no perder la esperanza, compatriotas, a fortalecernos, a informarnos de lo que está pasando en el país, a hacer asambleas en nuestros barrios, a conversar con nuestros vecinos, pero que no se quede en conversación solamente del barrio, a que nos podamos organizar y que sepan que la bancada UNES siempre estará del lado del pueblo ecuatoriano, porque a quien respondemos es a nuestros mandantes, a los millones de ecuatorianos que votaron por un proyecto político que mejore las condiciones de vida de los ecuatorianos. Así que cuenten con la bancada de UNES cuando sea para leyes a favor del pueblo ecuatoriano que puedan mejorar nuestras condiciones de vida. Cuando sean leyes que van a precarizar el trabajo, que van a quitarnos derechos de los trabajadores, no cuenten con la bancada de UNES. Y acotar algo más, pues, Esther, porque, a ver, se acercan elecciones, ya viene, y hay que trabajar durísimo para que demostrarle al señor Lasso que es poder la Revolución Ciudadana, hoy con su nuevo nombre y la lista 5. Así es, ¿verdad? Y felicitaciones por ese tremendo apogeo que se ha tenido a nivel nacional e internacional. Inclusive la gente dice, quisiéramos tener un movimiento como Revolución Ciudadana, liderado por el más grande líder que ha tenido el país, que es Rafael Correa. Y tener en cuenta que las prefecturas, que las concejalías deben de ser nuestras, Esther, para demostrarle al señor gobierno y decirle gracias le queremos dar, señor gobierno. Bueno, efectivamente, las alcaldías, las prefecturas, los concejales son seguramente las autoridades que están más cercanas a la población, las que conocen mucho más de cerca las necesidades de nuestro pueblo, de los diferentes barrios, los diferentes cantones. Así que yo confío en que la ciudadanía, después de esta experiencia, de este Moreno 2.0, que lo que ha hecho es intensificar estas medidas que nos perjudican, nos empeoran la vida, que podamos estar seguros que la Revolución Ciudadana siempre va a estar del lado del pueblo. Y aquí yo, mi llamado a todos nuestros compatriotas, que aquí ya no se trata, digamos, obviamente yo soy correísta y, digamos, el gobierno del presidente Rafael Correa fue el único que dignificó la vida de los migrantes, y eso lo tengo muy claro. Pero creo que tenemos que ir más allá de eso, ¿no? Más allá de solamente la persona, porque aquí se trata de un proyecto país, ¿no? De 17 millones de ecuatorianos. Entonces, después de vivir persecuciones políticas, no nos olvidamos las protestas de octubre del 2019, cómo la gente fue asesinada, cómo la gente perdió un ojo, cómo la gente fue detenida arbitrariamente, miles de heridos. Que no vuelva nunca más esta violencia de Ecuador, pero para ello necesitamos un gobierno
que esté gobernando con su pueblo, que esté conectado con su pueblo, que entienda a su pueblo, que sea su propio pueblo. Richard, si yo soy una millonaria que tengo paraísos fiscales, tengo mi propio avión, me voy a Estados Unidos en mi propio avión, obviamente yo no voy a entender la situación de los 17 millones de ecuatorianos, porque vivo mi propia burbuja. Entonces necesitamos gobernantes que sean como el pueblo y que también vivan como el pueblo, porque es así como podemos entender el pueblo a quien nosotros nos debemos. Así que yo espero que en estas próximas elecciones la Revolución Ciudadana pueda, digamos, podamos fortalecer este apoyo popular en todo el país y en el exterior y que podamos tener un buen número de gobiernos autónomos descentralizados que estén cercanos a nuestro pueblo, cercano a nuestros cantones, a nuestros barrios y desde allí también reforzar, fortalecer, ratificar nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano para el futuro del Ecuador, con esperanza. Claro que sí. Muchas gracias, Esther, por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte para ti. Gracias, un gusto. Buen día. Buen día. ¿Qué te pareció? Linda entrevista, Gemma, a Esther Cuesta, una asambleísta que está trabajando por nuestro país. Qué bueno. Mi admiración de verdad hacia la asambleísta. Ella nos inculca más sobre la migración, sobre lo que está afectando al país, lo que la prensa quizás y en los medios no quieren decir. Entonces aquí nosotros les informamos, les estamos comunicando lo que está pasando, no solo dentro del país, sino fuera del país. En efecto, nos despedimos. Vamos a volver con más entrevistas. Gracias, Gemma, por tu comentario. Así es. Bendiciones. Amén. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la